El mapa mundial del coronavirus, más de 1,9 millones de casos y más de 118.000 muertos El en todo el 2020 mundo. nos ha sacudido con una fuerte pandemia que Estados nos ha Unidos puesto en jaque, registra el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo. haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos. Impacta positivamente en los resultados y por qué de pacientes con COVID o incluso en ayudar a que el contagio pueda ser menos agresivo a las personas que lo tienen y por qué no, cómo evitar contagiarse o complicarse sería el término específico. El foro del día de hoy vamos a tener a dos doctores, dos profesionales de la salud. El primero de ellos, del cual quiero hablarles en este momento especialmente. Permiten la diapositiva, por favor. Muchas gracias. El primero de ellos, el doctor Hernando de Vivero, el doctor de Vivero, que nos acompaña la noche de hoy con su disertación sobre qué es el COVID y qué es el glutatión. Es un médico cirujano de la Universidad de Cartagena, especialista en anestesiología y reanimación del Hospital Militar Central de Bogotá, profesor del programa de anestesia del Hospital Central por más de 5 años y coordinador del Departamento de Anestesiólogos de la Clínica Farallones de Cali desde hace más de 15 años. Profesor de pregrado en anestesia de la Universidad Javeriana de Cali y voluntario en Operation Smile desde hace más de 20 años. Doctor Hernando de Vivero, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación la noche de hoy. Gracias por contarnos su experiencia respecto de el COVID y el glutatión. Bienvenido, doctor. Doctor Hernando, ¿se encuentra ahí? Muy buenas noches. Muy buenas Hola, noches. muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Parece que hay problemas de señal porque estamos en una tormenta por acá en mi zona. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, muy buenas noches. Es un placer para mí. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a este magnífico grupo por invitarme a presentarles pues lo que hemos estado aprendiendo, lo que hemos estado revisando sobre el COVID en nuestra ciudad y las informaciones que hemos tenido de nuestros amigos en otras ciudades. Yo, como ya me presentaron, soy médico anestesiólogo, tengo tuve la oportunidad o tengo todavía la oportunidad de estar manejando algunos de estos pacientes en la clínica en el cual laboro y también he manejado varios pacientes de forma ambulatoria, pacientes que me han consultado que tienen COVID y que afortunadamente con estas nuevas experiencias que tenemos podemos darle una luz de esperanza a muchos pacientes. Bueno, el COVID-19. El COVID-19 es un virus que desafortunadamente nos llegó el año pasado, le ha dado la vuelta al mundo, se ha quedado, va a seguir con nosotros, se ha llevado muchas vidas, tiene en asombro a muchas otras personas, a todos nos tiene conmocionados porque la verdad no sabemos hacer cuando somos invadidos por este virus. De aquí es donde sale su nombre, CO de corona, V de virus y D de enfermedad. Se llama COVID-19 porque apareció el año pasado, el 19 de noviembre. La siguiente, Alejandro. Este virus, la siguiente, Alejandro. Este virus tiene la propiedad, esas antenitas que tiene, que por eso lo llaman coronavirus, tiene forma de corona. Allí tiene unas proteínas que son las proteínas S1, S2, en fin.
Esas proteínas le dan una mayor afinidad para unirse a las células. Esa afinidad para unirse a las células hace que haya como una mayor atracción y se une más fácilmente y puede hacer todo el proceso que hace un virus de entrar a la célula. Luego que entra a la célula se apodera de la maquinaria genética de la célula y la célula comienza a producir virus, comienza a reproducirse y luego que se comienza a reproducir y comienza a ensamblarse virus, la célula se rompe y salen miles de cantidades de virus a hacer lo mismo, a invadir otras células. Las células que más tienen atracción por ellos son las células de los pulmones, las células epiteliales pulmonares. Entonces, cuando está en este proceso de entrar a la célula y liberarse, ya es detectado por el sistema inmunológico. El sistema inmunológico comienza a hacer su defensa. El sistema inmune lo que hace es defendernos de todo lo que llega de fuera, todo lo que es extraño a nuestro organismo. En este caso, el virus también nos defiende de bacterias y nos defiende de hongos. Cuando ya es detectado el virus, comienzan a liberarse una cantidad de sustancias que se llaman interleuquinas o citoquinas. Estas citoquinas tienen una respuesta en el organismo que es muy severa y es la que nos da el daño, la que nos hace el gran daño a los que padecen esta enfermedad, lo que llaman la tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas produce una respuesta inflamatoria severa y es la que compromete a los pulmones de los pacientes y los lleva a una insuficiencia respiratoria que los compromete de tal manera que muchos pacientes no podemos salvarlo y muchos pacientes se van a infectar muy severamente y mueren. La evolución de esta enfermedad tiene unos procesos como todas las enfermedades. El virus entra, tiene un proceso de incubación donde lo que les expliqué en la diapositiva anterior, se va reproduciendo el virus y al irse reproduciendo, este virus va a producir el periodo de... La siguiente, por favor, va a producir lo que se llama el periodo de incubación, que es más o menos de 5 días. La siguiente, Alejandro. Déjamela allí. Este periodo de 5 días se va a hacer la primera liberación de virus que les expliqué ahorita. Y allí sigue aumentando la cantidad de virus y sigue aumentando la producción y rompiéndose esas células y atacando más células. Luego de estos 5 días se va a presentar una etapa de síntomas. Esta etapa de síntomas varía en muchos pacientes. Los síntomas que más se presentan son tos, diarrea, dolor de cabeza, fiebre. Algunos pacientes no presentan nada. Son pacientes totalmente asintomáticos. Por eso veíamos acá que habían pacientes que podían estar en la calle normalmente caminando, haciendo todas sus labores y contagiando personas. Si uno no tiene los cuidados adecuados, vamos a ser contagiados y eso es lo que ha favorecido a que esta enfermedad haya avanzado silenciosamente inicialmente y luego se haya extendido a todo el mundo, porque muchos pacientes son asintomáticos y están repartiendo estos virus y nos estamos contaminando si no tienen las medidas que ya todos conocemos, que ya todos sabemos, que el lavado de manos, el alcohol, todas estas medidas, el distanciamiento social a más de 2 metros una persona de la otra, en fin. Luego sigue el siguiente proceso que ya es la fase pulmonar severa, cuando el paciente comienza a tener síntomas severos pulmonares, que ya hay una cantidad de interleuquinas, como les dije, la descarga de estas interleuquinas en la fase pulmonar severa va a comprometer al paciente y si el paciente logra salir de esto, aquí es donde ya la oximetría que tanto hemos escuchado, o sea, la cantidad de oxígeno que está transportando las células, la hemoglobina va a ser baja, va a estar en porcentajes inferiores a 90, que debe estar aquí en la ciudad de Cali, debe estar encima de 94, en Bogotá pues en 92 y en la costa sur está en 99, pero ya los pacientes van marcando 85, 80 y algo, ya es un compromiso severo y pasa a la fase pulmonar tardía, que es donde vamos a tener una cantidad de
la mortalidad es bastante alta. La interleuquina que más afecta, como vimos en la diapositiva anterior, es la interleuquina 6. Tenemos una, más adelante en la siguiente charla, nos van a hablar mucho sobre esto. Los factores que más predisponen para que un paciente tenga un COVID severo son unos factores importantes. Ahí estamos nosotros los hombres bien marcados. Que sea ser hombre, tener mayor de 65 años, padecer una enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, lupus, en fin, cualquiera de estas enfermedades es otro factor que nos va a predisponer a esto. Y ser fumador y tener el glutatión bajo. Cuando tenemos el glutatión bajo, ahorita les voy a hablar de lo que es el glutatión, es un factor importantísimo para que los pacientes que tienen un COVID severo se compliquen por eso, porque tienen un glutatión bajo. Entonces les voy a hablar ahora de lo que es el glutatión. La siguiente, por favor. El glutatión es una molécula que es producida en nuestras células. Todas nuestras células, todas producen glutatión. Pero ocurre que este glutatión, para ser elaborado en nuestras células, eso es un tripéptido, o sea, tiene 3 aminoácidos. Hay 2 aminoácidos que están dentro de nuestro organismo y hay un aminoácido que lo tenemos que recibir de fuera, lo tenemos que recibir de la dieta o debemos tener un donador de cisteína. Esta cisteína es una sustancia que se encuentra en donde se encuentra en mayor concentración es en la leche materna. Por eso los niños chiquitos que dicen, no, el niño recibió leche materna hasta que pues, ya la mamá no dio más. Esos niños están protegidos porque tienen unos niveles altos de cisteína y van a tener unos niveles altos de glutatión. La cisteína, después que se absorbe, llega a las células y al llegar a las células se une con otros 2 aminoácidos y van a producir el glutatión. Este glutatión tiene su historia como todo lo que hay en medicina. Afortunadamente, la parte importante para nosotros es lo que hicieron los doctores, el doctor Gustavo Bonus y Patricia Conchaven, que hace 40 años encontraron que la cisteína era una sustancia importante para tener unos niveles altos de glutatión. Y cuando nosotros tenemos los niveles altos de glutatión, lo que definen ellos en muchos de sus publicaciones y de sus investigaciones es que cuando tenemos el nivel de glutatión alto en nuestra sangre, el sistema inmunológico va a estar fortalecido, va a estar robusto y va a tener una defensa adecuada de todos los antígenos. Los antígenos son cosas externas que nos llegan y que nos va a defender el sistema inmunológico. En este caso es el virus del COVID-19, perdón, el virus del SARS-CoV-2, que nos produce la enfermedad que es el COVID-19. Entonces, con un sistema inmune adecuado, nosotros nos podemos defender mejor de este gran enemigo que tenemos. Nosotros tenemos aproximadamente 10 trillones de células. Aquí tenemos un esquema donde mostramos una célula de características generales y a la izquierda está una célula neurológica y una célula muscular. Pero en términos generales todas funcionan igual con el glutatión. Todas las células de nuestro cuerpo, cuando se produce glutatión, van a funcionar igual. Pero ¿qué es funcionar igual? O sea, van a tener energía, una energía suficiente para desarrollar todas sus funciones. Desarrollar todas sus funciones es que la célula que está encargada de producir cabello, produce cabello. La de producir piel va a producir mejor piel. La que va a producir insulina va a producir mejor la insulina. En fin. Entonces, el glutatión alto nos va a dar el respaldo para que todas estas células de todo nuestro organismo funcionen mejor. La célula, en términos generales, es como una fábrica o es como un motor, es como una máquina. Le llega materia prima. Le llega materia prima y esa materia prima es procesada y ella entrega lo que se necesita de cada una de las células. Pero para producir lo que cada una de las células debe producir, se va a necesitar eliminar una cantidad de desechos.
esos desechos deben ser sacados de la célula y deben ser, después que salen de la célula, ser eliminados de nuestro cuerpo. Cuando las células tienen unos niveles de glutatión adecuados, pueden hacer todas estas funciones sin ningún problema. La célula, así como la fábrica, es igual. Van a producir de desechos CO2 y agua. La célula igual produce CO2 y agua. Todas nuestras células están expuestas a cantidad de situaciones que la van a afectar, como qué, como la luz ultravioleta, el humo, el alimento que recibimos, que la mayoría de las veces pues hablamos de alimento chatarra. Todo esto va a afectar la célula y la célula va a entrar a un estrés. Los desechos, entre los desechos que produce la célula son los radicales libres. O sea, una célula sin radicales libres es imposible de que exista, porque es uno de los desechos que ella va a tener. Estos radicales libres van, si no se eliminan, si no se sacan de la célula, le van a producir un estrés a la célula y algunas células se pueden enfermar y pueden morir la célula. Entonces, estos radicales libres son eliminados fácilmente por el glutatión. El glutatión es un antioxidante, lo llaman el antioxidante maestro, y va a tener la célula en forma adecuada para que funcione, como ya les expliqué anteriormente. Y así como va a estar la célula en la parte interna, así va a estar la célula, la parte que está fuera de la célula, o sea, la matriz extracelular va a encontrarse así, bien limpia, bien fortalecida, y todos los desechos que además salen de la célula, de la parte extracelular, también son eliminados sin ningún inconveniente. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene COVID, es un paciente que está en unas condiciones, por lo general asumimos, si es un paciente adulto, que va a tener unos niveles de glutatión bajos. Estos niveles de glutatión ya han sido medidos por muchos estudios y se ha encontrado que lo miden en el eritrocito y van a encontrarse, se ha encontrado que entre los 25 y 30 años los niveles de glutatión comienzan a bajar. Hay unos niveles normales que son de 325 a 1300 milimoles, perdón, y los pacientes que tienen una depresión del glutatión los tienen por debajo de 325. Estos pacientes tienen predisposición a padecer muchas más enfermedades. Hay enfermedades crónicas que están asociadas, todas están asociadas con niveles bajos de glutatión. Y aquí el doctor Alexei Polonikov es un ruso que descubrió, esto lo publicó en el mes de julio, descubrió que el 100% de los pacientes que sufren un COVID severo y que mueren, el 100% de estos pacientes tienen el glutatión depletado, o sea, tienen niveles muy bajos de glutatión. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Porque las células del sistema inmunológico, la siguiente, por favor, no tienen glutatión, no van a producir una respuesta inmunológica adecuada. La siguiente, como no van a producir una respuesta inmunológica adecuada, una de esas respuestas inadecuadas es la liberación de la descarga de citoquinas, y esta descarga de citoquinas es la que va a afectar y va a producir una respuesta inflamatoria severa que compromete el pulmón del paciente, y va a tener el paciente, va a llevarlo a la muerte, porque todo el intercambio gaseoso que hay no se puede dar, porque hay una respuesta demasiado comprometida por los niveles bajos de glutatión. ¿Cómo puede uno mantener los niveles de glutatión adecuados? La cisteína, ya les dije que se encuentra en la dieta y se encuentra pues en el suero de la leche de vaca, y además en la leche materna, pero nosotros pues recibimos leche materna escasamente hasta el primer año de edad. Entonces, de la dieta lo podemos conseguir, de la carne, pero la cisteína es termolábil, o sea que si la calientan, se daña, se desnaturaliza. Entonces, tenemos que comer carne cruda y por ahí unos 3 kilos para poder tener unos niveles adecuados. Acelgas, podemos comer verduras,
yo creería que unos 2 bultos de verdura al día para tener unos niveles adecuados de cisteína, eso es imposible. Entonces, hay unos donadores de cisteína que con estos donadores de cisteína se absorbe, llega a cada célula, los niveles de glutatión suben y nosotros podemos tener unos niveles adecuados de glutatión para que nuestro sistema inmunológico esté muy fortalecido y cuando nos llegue el virus, no es que no nos va a dar, sí nos va a dar, pero nosotros podemos defendernos fácilmente de él y tener, no sé, como una simple gripa o un simple resfriado o cualquier cosa sencilla y no vamos a llegar a esta tormenta de citoquinas y vamos a encontrar la muerte. Yo creo que esto es algo que nosotros podemos llevar a nuestros pacientes y es no sé, un aliciente más o una oportunidad más para que nuestros pacientes tengan esos niveles adecuados de glutatión y puedan defenderse más de esta gran pandemia que ha acabado con nuestras costumbres y nos ha cambiado la vida. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos. Fue un placer. Espero, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, respondérselas con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias. Espectacular su presentación, supremamente clara. Toda la información, tanto del COVID como es el mecanismo de acción que muchos no, tanta información y desinformación, ¿no? Realmente. Y sobre el glutatión y aumentar los niveles de glutatión por medio de un donante de cisteína, como usted lo habló ahorita, muy buena, muy clara toda la información que nos acaba de dar. Les quiero pedir a las personas que se encuentran también conectadas que si tienen preguntas para el doctor, por favor pueden hacerlas en el chat y al final vamos a estarlas haciendo. Doctor, una sola pregunta quiero hacerle. Sí. ¿Usted le da a sus pacientes Inmunocal? Totalmente. O sea, tengo pacientes de plástica y a estos pacientes les comenzamos los que facilitan dárselos porque pues no todos comprenden el beneficio tan grande que tiene esto. Muchos pacientes lo aceptan, lo reciben, la recuperación es espectacular después de la cirugía. Por todo lo que les expliqué, las células van a estar con energía, van a tener una mejor cicatrización, van a tener energía para ellos poder caminar más rápido, o sea, más pronto. Por ejemplo, una liposucción, eso es la cirugía más agresiva que puede haber. Y estos pacientes se recuperan bastante bien. He tenido la fortuna de manejar inclusive médicos, pacientes con COVID, que me han consultado por eso y ya como tenemos una experiencia bastante personal y de otros colegas, así como nos los va a presentar más adelante mi querido doctor Arturo Arias, y tiene uno la confianza de manejar estos pacientes con la cisteína oral. Y la verdad, se ha evitado que estos pacientes lleguen a hospitalización, inclusive que lleguen a cuidados intensivos. Gracias, doctor. O sea, a sus pacientes con COVID, usted les da el Inmunocal. Y no se le han complicado. No hay duda que les doy. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Quisiéramos hacerle más preguntas. Al final quédese con nosotros, no se nos vaya a ir porque aquí hay preguntas claro que van a querer hacerle. Y bueno, continuando con el foro esta noche.